Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, un nuevo escándalo sacude al país. Hoy, miércoles 10 de julio. ¿Qué estamos? Martes 10 de julio. Pensaba que tenía pico y placa. Un nuevo escándalo sacude el país. Se trata de un escándalo que viene impulsado por la causa Odebrecht. En Colombia, donde la Fiscalía sí trabaja, no es que la Fiscalía de Ecuador no esté trabajando, sino que no ha trabajado en el último año y tal. El caso Odebrecht llevó a una trama de sobornos de una empresa colombiana llamada INASA. Es una empresa que tenía contrataciones, sorpresa, en los sectores estratégicos del Ecuador, donde el amo y señor Jorge Glass, quien entonces era vicepresidente en funciones y no un reo con linda cabellera, mandaba y tomaba decisiones. Esta empresa contrató con la Secretaría del Agua al menos 3 obras y según la Fiscalía colombiana, que ha pedido una sentencia contra la compañía por sobornos en Ecuador, le pasó billetitos y maletines al estilo Odebrecht a varios funcionarios ecuatorianos. La compañía contrató, como lo había dicho, con la Secretaría del Agua, que para los tiempos de la contratación estaba a cargo del señor Walter Solís, hoy prófugo de la justicia por el caso Odebrecht, y particularmente en 2016, cuando según las autoridades colombianas se registran los sobornos, estaba a cargo de Carlos Bernal, quien hasta hace poco fue funcionario del gobierno de Lenín Moreno en el Comité Cívico de Reconstrucción o el Comité Técnico de Reconstrucción para el terremoto de Manabí y Esmeraldas. El señor Bernal dejó la secretaría en el gobierno de Lenín Moreno porque La Posta publicó un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra al no poder justificar su patrimonio ante la Contraloría General del Estado. Ahora el señor Bernal, Carlos Bernal, deberá responder si la Fiscalía ecuatoriana decide iniciar un proceso, como lo manda la lógica elemental y la ley, un proceso de indagación para determinar quiénes recibieron ese billetito en Ecuador, hasta dónde llegó, por qué, cuánto el contrato significó y cuánto nos costó a los ecuatorianos y sobre todo, cómo vamos a hacer para recuperar esa platita. En caliente también, el New York Times ha publicado una información que ha indignado mucho a los correístas, pero también ha indignado mucho a quienes creemos que este país debe mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero no entregar su soberanía ni dejarse condicionar. El New York Times ha publicado una información que asegura que el Departamento de Estado estadounidense, que el cuerpo diplomático estadounidense presionó al Ecuador para quitar de una resolución de la Organización Mundial de la Salud un punto que promovía la lactancia materna, que va, al parecer, en contra de los intereses comerciales y políticos de Estados Unidos. Ha respondido ya el Ministerio de Salud en un escueto comunicado asegurando que nunca jamás en la vida de los jamases, nunca, se ha dejado presionar respecto de políticas públicas por algún otro país, haciendo referencia o respondiendo de esta manera a la publicación del New York Times, que me da mucha pena decirlo, me da pena que estas cosas se publiquen primero en el extranjero y no en el Ecuador, que sean los medios extranjeros los que nos den hecho el trabajo, como dirían mis colegas quiteños. Y como se notan, esta es una sección más larguita de En Caliente que de lo acostumbrado, porque la invitada de esta mañana es la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, a quien estamos todavía esperando. Se ha congestionado en el tráfico tradicionero de la ciudad capital de Quito, así que yo, nada, pues aprovecho que están ustedes conectados a nuestra señal y les sigo dando unas pildoritas de información hasta que llegue la consejera Paredes y podamos hacer una entrevista en condiciones. Ayer Rafael Correa sumó el proceso número 19 en su contra. El expresidente de la República, Rafael Correa, tiene ya 19 denuncias en su contra e investigaciones abiertas en la Fiscalía.
Los nuevos impulsos penales en contra del expresidente Correa vienen de la mano, uno de ellos de Contraloría, que ha emitido un nuevo informe sobre la deuda y asegura que el gobierno de Rafael Correa licuó la liquidez de este país en más de unos 1.000 y tantos millones de dólares, que este ya es el baile de los millones, ya no sabemos si esta es una cifra que importa o no. Por supuesto importa, es lo que nos costó el canchón que tenemos como refinería. La Contraloría ha señalado a Rafael Correa y sus funcionarios de economía como irresponsables en el manejo de la deuda, colocando CETES, que son unos papeles para los tenedores de deuda, donde, según el organismo de control, se perdía dinero por malos cálculos financieros, por malos cálculos en la ejecución de las políticas públicas de gobierno. La 19ª causa contra Rafael Correa ha venido acompañado del capitán Diego Vallejo, que revive un hecho del 2012 para denunciar el acoso o la intimidación que recibió por parte de altos funcionarios de gobierno de Rafael Correa. Y mientras todo esto sucede, hoy el Consejo de Participación Ciudadana de Transición inicia su evaluación en contra del Consejo Nacional Electoral. ¿Será que a nuestros consejeros les cortan la cabeza? Se lo pregunto a mi invitada esta mañana, la doctora Ana Marcela Paredes, que ha salido viva del tráfico quiteño y a quien tengo el gusto de recibir. No se vayan, quédense por la entrevista. Buenos días, perdona la demora. Gracias a todos los que me han aguantado la caña estos minutos de soledad mientras esperábamos a la consejera Paredes. Gracias a quienes se conectan a la señal de La Posta. Gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de este espacio de entrevistas. Y por supuesto a Sweden Coffee por apoyar el periodismo independiente. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Vicepresidenta Ana Marcela, bienvenida. Gracias, Anderson. Qué gusto compartir este espacio. Yo les seguía también, soy una cibernauta. ¿Ah, sí? Y por supuesto siempre es interesante conocer esas opiniones. No me diga que ve La Posta. Por supuesto, ¿sí? Castigo divino, La Posta, no me Bienvenida, pierdo. Entonces. Claro que sí. Día clave hoy para la institucionalidad de este país. El Consejo de Participación Ciudadana inicia una evaluación contra el Consejo Nacional Electoral que a muchos preocupa. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece excelente tener un espacio para la rendición de cuentas. Creo que es un ejercicio sano que fortalece la democracia y la institucionalidad del país. Obviamente este ejercicio es sano en la medida en la que también la sociedad civil se fortalece, se entera de lo que pasa, de lo que deja de pasar, pero no menos importante y un ingrediente clave para que efectivamente una rendición de cuentas sea precisa es la información que se gesta aquí. Y si esta información no es objetiva, si esta información de pronto tiene algún eco, alguna resonancia de mala fe, pues obviamente se desvirtúa todo el proceso valioso que hay detrás. Yo aquí sí quiero hacer la puntualización porque hacer una evaluación no es un trabajo sencillo y tampoco ni ser evaluado tampoco lo es. Pero una rendición de cuentas sí nos fortalece como ciudadanos en una sociedad. ¿Está usted consciente de que ninguna institución que se ha sometido de momento al Consejo de Participación Ciudadana de Transición ha salido con vida ahí? No. Que es que estos descabezan a todo el mundo, quiero decir. Digamos que la única experiencia que tenemos de un cuerpo colegiado es el incidente que hubo con el Consejo de la Judicatura, y podría hablar de un incidente porque en ese caso existe un espíritu de cuerpo, hubo más bien ahí un altercado con la cabeza y pues todos respaldaron. En ningún caso es el mío en particular como miembro del Consejo Electoral, porque ha sido más bien mi voz la disidente. Sí, ya vamos a hablar de eso. No he tenido mayores coincidencias.
y pues en ningún caso yo respaldaría ningún altercado, ningún exabrupto por parte de la cabeza. ¿El Consejo de Participación tiene atribuciones para evaluar a la autoridad electoral en tiempos electorales? Lo tiene porque 7 de cada 10 ecuatorianos así lo declararon en las urnas, así lo declaramos. De hecho, es necesaria una evaluación, es necesario revisar lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, pero precisamente por la valía que tiene este momento, en donde está en juego la confianza ciudadana, es necesario que sea objetivo, es necesario que no parta justamente de presupuestos o de que se ponga a todos en el mismo saco, porque no lo son. Si a usted le piden que abandone su cargo, lo abandono. No tiene problema. No, lo abandono. Si es el momento de poner mi paso al costado, pues yo no es un tema que a mí me quite el sueño. Obviamente he hecho todo a conciencia y lo sigo haciendo. Se lo pregunto porque en agosto del 2017 usted interpuso medidas cautelares para intentar evitar un concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral, según una nota de Diario El Universo de la época. Gracias. No me parecía que hace un año tuviera muchas ganas de que movieran los puestos en el Consejo. Bueno, el tema es que querían mover en particular mi puesto, y esto sí era un tema de lo más injusto, por eso interpuse esta acción de inconstitucionalidad. Obviamente, como comento, ser una voz disidente no les resulta cómodo a un cuerpo colegiado que está acostumbrado de pronto a estas lógicas autoritarias. Y en el pasado lo que querían era, incluso hicieron una consulta a la Procuraduría puntualizando mi nombre en particular y diciendo si es que Ana Marcela Paredes puede salir del Consejo. Entonces era un tema bastante dirigido. Obviamente yo nunca me presté como para asentar la cabeza, ni para seguir ninguna línea, ni ser orgánica, que era uno de los términos más conocidos en el anterior régimen, y esto molestó a más de uno, y pues llegó a este extremo de que si seguía ese consejo anterior, con toda seguridad cortaban mi cabeza. Su disidencia se hace pública y notoria cuando se aprueba el presupuesto para las elecciones del 2019. No es el primer momento, pero es el más notorio de su voz disidente dentro del cuerpo colegiado. ¿Se oponía usted a una elección con un presupuesto de 141 millones de dólares, o 149, si la memoria no me engaña, diciendo que se podía hacer con menos, que había rubros duplicados, que le habían entregado la información apenas 36 horas antes o 48 horas antes? ¿Es ese el primer momento de encuentro que tiene usted con sus compañeros del CNE? No, bueno, creo que existieron ya un par de temas en los que no coincidimos, y mi propósito principal adentro de ese cuerpo colegiado es básicamente construir espacios para los disensos, ¿no? Si somos un cuerpo colegiado que garantiza la democracia del país, lo que primero debemos de empezar es casa adentro, estableciendo estos espacios para el debate, pero esto hasta la fecha no existe. Y claro, no hay espacio para el debate en CNE. No, de ninguna manera, más bien con una decisión muy autoritaria se me informa a mí ya del presupuesto, ya de lo más listo para aprobarse, y obviamente tenía sendos errores, duplicidad de rubros, temas inflados, en definitiva inflados. Muchas acciones que está llamado el Consejo a realizarlos estaban ahí como que deberían contratarse a un tercero. Obviamente a mí me causó extrañeza porque acababa de venir de las elecciones en Costa Rica, ahí costaron las elecciones 13 millones. Sí, 13 millones para elegir a presidente y vicepresidente de Costa Rica. Y aquí se nos hablaba de 141 millones. Era una cifra excesivamente exagerada. Obviamente expuse mis razones, pero soy una de 5. Un voto no es que tampoco cambió drásticamente. Yo creo que el jalón de orejas vino de arriba, y entonces después de algunos días el tiempo me dio la razón y no sé cómo, pero bajaron 22 millones de dólares. Entonces, hablar de un presupuesto al que se pueda maniobrar con 22 millones de dólares, por favor. Claro, si se podían ahorrar 22 millones un día, se lo podía ahorrar siempre. Pero por supuesto, yo creo que sí hay ejemplos de otros países de la región que operan muy bien. Para mí Costa Rica es uno de ellos, y podemos tomar, digamos, esas buenas prácticas, esas buenas experiencias para copiarlas aquí, para mejorarlas, hacer una especie de benchmarking, aprender de ello y mejorarlo, por supuesto. Pero es que en lugar de invitar a los expertos costarricenses o colombianos que nos acaban de dar un lujo de resultados de elección en la última elección presidencial, 4 de la tarde todo el mundo clarito de para dónde iban las cosas. Claro. El CNE
ecuatoriano a quien he invitado siempre es a los expertos venezolanos, que yo soy caraqueño, ya le digo yo la confianza que nos da ver por aquí a los delegados de Tibisay y Lucena. ¿Cree usted que eso ha sido un error? Sí, obviamente un error es no ampliar la mirada mucho más global. De hecho, una de las principales diferencias que tuve con la anterior administración fue precisamente la negativa a invitar a la Unión Europea, y peor que eso, el haber dado ya la palabra y decirles, tuvimos varias reuniones y nos comprometimos ya, sí, por supuesto, ¿por qué no que venga la Unión Europea? Y a última hora se cambia, no sé por qué decisión, pero simplemente no se envía la invitación oficial. Quedamos mal como país, eso no se puede hacer, no se puede dar la palabra un día y después cambiar de opinión. Eso fue en la época de Juan Pablo Pozo, ¿no? Eso fue en la administración anterior. Entonces mi posición siempre ha sido abrirnos al mundo, encontrar más bien, hacer política comparada con lo que sí funciona, y como comento, para mí un referente sí es Costa Rica, de los temas que sí pueden funcionar, instituciones mucho más sólidas, representantes que están años ahí, no necesariamente están rotando, y esto fortalece justamente la confianza en el ciudadano. Entonces yo creo que sí hay buenas experiencias que se pueden tomar. De hecho, Venezuela no es la mejor experiencia, pero imagínese usted que, sabiendo todos los antecedentes, se quería nuevamente aplicar un proyecto de voto electrónico solo en una provincia de aquí del país. Una experiencia que tuvimos con la empresa Smartmatic para hacer el voto electrónico en Santo Domingo. Claro, yo me opuse rotundamente, di todas las observaciones. Iba a costar como $12 el voto, ¿no? Claro, claro, yo di igual todas, tuve que cuantificar exactamente cuál es el costo y cuál es el cero beneficio que traen este tipo de iniciativas, que lo único que hacen es más bien acrecentar esta desconfianza que puede existir en el electorado. ¿Usted cree que la gente confía en el CNE? No, no creo que confíe en el CNE. Pues tiene razón. Ayer una encuesta de CEDATOS, que no sé si sea una encuestadora a la que usted le da credibilidad, yo se la doy, calificaba o recogía cifras de calificación del CNE que están en negativo por encima del 82%, una de las instituciones peor valoradas en materia de confianza en el país, muy por abajo de la Asamblea Nacional, que mire si es estar por abajo eso. Sí, bueno, ¿A qué cree que responde? Bueno, a la serie de sucesos que han llevado a llegar a donde estamos, ¿no? Obviamente es una encuesta de opinión y pues yo sí le doy credibilidad a la encuestadora que ha mencionado, y obviamente han tenido los motivos suficientes como para llegar a este punto. Sin embargo, yo sí creo que hay que tomar también con absoluta objetividad, hacer un balance de lo que sí se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer y de quiénes lo han hecho. Si es que este trabajo que está haciendo el Consejo de Participación es realmente objetivo, debe considerar también cuáles han sido las actuaciones en cada uno de los plenos, por qué hay una voz disidente, porque es mucho, este momento de pronto todos somos mucho más valientes, el propio ambiente se presta para ello, pero en un periodo anterior era mucho más difícil, por ejemplo, salir con una voz propia y decir yo sí estoy a favor del conteo. ¿Sí? Era mucho más complejo, y de hecho todo eso condicionó a que hayan tenido un intento por sacarme del cargo. Entonces sí hay que evaluar a cada uno, sí hay que ver cuál ha sido la lógica, pero no culpo a la ciudadanía de que este momento pueda tener falta de credibilidad con una institución que todavía no practica casa adentro lo que predica. Y yo creo que cuando uno habla con la verdad, cuando realmente todas las prácticas guardan coherencia, pues sería mucho más lógico, eso se transmite, pero si casa adentro todavía no tenemos prácticas democráticas, ¿cómo se puede proyectar aquello? De ninguna manera. No escuché su voz disidente, se lo digo con mucho respeto, Ana Marcela, no escuché su voz disidente cuando se persiguió a una encuestadora en este país, hablo de CEDATOS, a Polibio Córdoba, por dar unos resultados electorales de una encuesta de opinión. No escuché su voz disidente cuando se usó el sistema de justicia de este país, impulsado por la ministra Rosana Alvarado, que entonces era asambleísta, para perseguir a alguien por su trabajo, que a la final se ha demostrado que fue un trabajo honesto, que no es que los señores de CEDATOS nos cambiaron números y nos quisieron llevar a un escenario de conflicto como el que tuvimos. ¿Por qué no hablan en ese momento? No, bueno, sí hablé y obviamente puse en perspectiva todas las empresas encuestadoras que habían tenido este tipo de errores de más del 3% desde la primera vuelta, porque esto se dio, este problema se dio en la segunda vuelta, pero más bien mi reflexión iba en el sentido
de que no era la única encuesta que fallaba en su margen de error. Y obviamente ya meterme a un tema que se estaba judicializando, pues hasta allá, digamos, no son las competencias de una consejera del Consejo Nacional Electoral. Pero sí, más bien mi reflexión fue en el sentido de que la siguiente reforma que se hizo para las empresas encuestadoras tenga un margen de error que sea al menos de más o menos del 3%. Porque ¿qué pasó? Desde la primera vuelta... Si fallan del más o menos 3%... Bueno, ya no estamos hablando de que es un trabajo técnico, ¿no? Hablar de más o menos del 1 o 2% es un trabajo bastante técnico, bastante bien orientado. Pero si ya hablamos de más o menos del 3% y que además se comprometen con nosotros a tener un margen de error de más del 6%, es realmente actuar ya sin una lógica técnica. Entonces, más bien hacia eso fue mi reflexión. Recuerdo yo que en la primera vuelta algunas encuestadoras se dispararon y dieron un margen de ganancia a ciertos candidatos o candidatas que luego no triunfaron, y obviamente no queda mal la empresa encuestadora, es como jugar con esa confianza ciudadana, y eso pasó también en la segunda vuelta. Pero mi reflexión fue en ese sentido, en que no era la primera vez, en que hay varias empresas encuestadoras que han tenido estas prácticas de salirse de un margen de error, y lo que hace finalmente es jugar con esta confianza ciudadana. Le pregunto a Félix Vaca, ¿cree usted que se debería cambiar la configuración del CNE, que hoy responde a un solo movimiento político? Creo que se debería cambiar la configuración. Creo que no es que ahora se responda a un movimiento, no es mi caso en particular. Yo me fui sometida a un proceso de méritos y de oposición y no respondo a ningún partido político. Ese ha sido mi gran problema y por lo que he sido siempre observada. Pero hablando del modelo de gestión de este actual Consejo Nacional Electoral, pues sí se presta para algunas modificaciones. Primero, el hecho de que sea tan centralizada la gestión. Es decir, es un modelo que quien llegue al cargo, pues dependiendo de su formación, dependiendo de su perspectiva, puede volverse un tirano. O sea, es un modelo pensado tan autoritariamente que todas las contrataciones pasan única y exclusivamente por esta autoridad nominadora. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos como consejeros? ¿Cuál es el rol tan secundario y mínimo que podemos tener para incidir, por ejemplo, en contrataciones importantes para el día de las elecciones? Solamente pasa por la cabeza. Entonces, yo sí creo que sí se presta para una reconfiguración. También, como comento, y para mí es un modelo referente el de Costa Rica. Por ejemplo, ahí funcionan con 3 consejeros todo el año y solo para elecciones suben 2 suplentes. Y funciona bien. Es decir, si es que todo está centralizado en una sola persona y finalmente se da el trabajo más secundario a los que quedan, ¿por qué no hacerlo solamente con 3? Y en la jornada electoral, que realmente amerita mayores esfuerzos, que suban 2 suplentes. Hay quienes defienden, siguiendo el hilo de la pregunta, hay quienes defienden que en una renovación del Consejo Nacional Electoral deberíamos volver al sistema de partidos. ¿Cómo se plantea usted delante de una postura así? Es decir, que en lugar de tener personas cercanas a un movimiento político como Alianza País, como lo ha sido en los últimos 10 años, tengamos allí pues representantes cercanos, no miembros, pero cercanos a distintos partidos políticos. ¿Es una vía que le gusta o tiene otra en mente? Pues de lo que podemos analizar en otros países de la región, no es lo más conveniente que operen nuevamente fuerzas políticas con intereses particulares. De hecho, no debemos tener la memoria tan corta como ecuatorianos y debemos recordar qué es lo que pasaba con el entonces tribunal, que tenía sendos conflictos ahí de intereses entre los representantes de los partidos. No fue un modelo de gestión que funcionó. Yo creo que estamos trabajando hacia ese deber ser, para que este consejo esté conformado más bien por personas que estemos preparadas para ese tema, que hayamos tenido algo de trayectoria en la temática y más bien que se le dé una tónica mucho más desde la academia, desde el conocimiento, ¿no? Obviamente sabemos que no funcionó del todo y obviamente estos concursos no siempre buscaron a los perfiles más altos, sino a los más cercanos, lamentablemente, al régimen. Pero, como digo, no es mi caso. Y en el caso particular mío... Pero el caso de los presidentes del CNE que hemos tenido, digo, Juan Pablo Pozo, que le faltaba ponerse a bailar en Carondelet cuando lo condecoraron. El señor Domínguez, que terminó de secretario en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, al que había llevado en elecciones al poder. Claro, y pero... se me escapa uno en este momento que también tenía Omar Simo, por Dios. Claro, el punto es que desde el deber ser eso no debería pasar. La idea es que más bien se le dé todo el peso para que sea un concurso mucho más rígido,
con menos injerencia, con la capacidad para que realmente los mejores ecuatorianos puedan ser parte de ese consejo. Yo apoyo la independencia en el Consejo Nacional Electoral, es mucho mejor que tener cuotas políticas ahí, y obviamente habría que analizar, hacer política comparada, pero por ejemplo en el modelo costarricense, los que conforman el tribunal no son miembros de partidos políticos, son miembros que son representaciones del Poder Judicial, de la academia, es decir, una conformación que no tiene que ver con organizaciones políticas. Para 2019, el Consejo Nacional Electoral está en marcha. Si llega a ser removido, que es una de las posibilidades, uno de los escenarios, la otra es que no sea removido, que siga en funciones, o que sea removido parcialmente alguno de sus consejeros, esto podría afectar las elecciones del 19. Quiero decir, hay gente a cargo de un proceso electoral, si las remueven, ¿en manos de quién dejamos esto? ¿Cómo se ha planteado ese escenario? Quiero decir, claro. ¿quién toma la posta? Sí, bueno, yo no soy pesimista frente a la idea de que nuevas personas puedan, por supuesto, continuar con el camino recorrido. Tenemos buen personal dentro del área técnica, que son personas que ya conocen de años el funcionamiento de un proceso electoral tan complejo y de tantas decisiones trascendentales, ¿no?, para la democracia del país. Sin embargo, obviamente el nivel de gobierno juega un papel importantísimo, pero yo no quisiera pensar que por una renovación o parcial o total todo el proceso se venga abajo. Lo que sí me parece es que al ser el campo electoral, un campo que requiere tantas especificidades, tanto nivel de detalle, lo más conveniente no es estar pasando de transición en transición. Es decir, el Consejo de Participación, en este caso, debería hacer un trabajo más bien de llamar al concurso y tener los consejeros definitivos, porque transiciones en el pleno proceso electoral sí puede traer complicaciones, es decir, hasta que se integre un consejo, hasta que entiendan en dónde están los cuellos de botellas, cómo es el meollo del asunto en lo electoral, que es un trabajo bastante complejo, pues se van a tomar todo el tiempo y después va a ser la posesión de los nuevos. No es una idea que realmente permee en un espacio tan específico como lo es electoral. Oiga, Ana Marcela, desde la plena ignorancia le pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto dar resultados mucho más rápido en comparación a nuestros países vecinos, a Colombia, a Perú, a países que lo hacen bastante rápido en una campaña presidencial, que es muy distinta a una excepcional? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, es el tema de la confianza nada más. En Colombia no son los resultados definitivos. No. Es un sistema igual preliminar que ya lo dan como fiable. En nuestro caso, básicamente es la confianza en la institución. Es la confianza en la institución, eso juega un papel importantísimo. Nosotros igual salimos y dimos los datos en el caso del alcalde recientemente revocado de su mandato, pero obviamente esperan hasta que no pasen todas las distancias, los periodos, las impugnaciones, las objeciones, y entonces se confirma, porque aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces es el tema de la confianza ciudadana que está detrás. Igual tenemos mecanismos para transmisión de resultados que funcionan de la manera más célere, pero eso no garantiza per se que el ciudadano crea la información. ¿Qué es lo que pasó en la jornada anterior presidencial? Un canal daba un resultado y otro canal daba otro resultado. Entonces, ¿a quién se cree? Se está poniendo en juego precisamente esa confianza. Y claro, cuando el Consejo Nacional Electoral dio los datos oficiales, era más desconfiable todavía. O sea, un canal, prendíamos un canal y estaba dando una cifra, otro canal otra cifra, y luego el Consejo con otra cifra. Entonces, sí, aquí vale la pena más bien trabajar en fortalecer esta confianza con todas las acciones, desde las más pequeñas hasta las más decisivas para el país. Le noto con ganas de quedarse en el Consejo distanciándose de sus colegas, ¿no? Bueno, siempre me he distanciado de mis colegas, no con un tema coyuntural, sino que desde usted ha mencionado el tema del presupuesto, los temas que igual no me han convocado, el tema puntual de tener una voz disidente para el reconteo. Claro que fue marcar una clara diferencia unos de otros. Y obviamente este rato yo estoy abierta a la decisión que tomen, pero sí espero que sea un trabajo de lo más objetivo, porque precisamente es esa confianza que se ha puesto en el Consejo de Participación Ciudadana lo que está en juego. Si nuevamente se prestaría un supuesto no consentido para que haya injerencia de terceros actores, pues obviamente toda la validez de este proceso que le cuesta tanto al país se vendría abajo. Verónica Yerovi le pregunta, ¿cómo se hace para que los nuevos miembros no sean afines a un movimiento político? En nuestro medio se hacen los independientes, pero en realidad todos sabemos que han sido cercanos al partido de gobierno
como lo fue Juan Pablo Pozo, quien incluso presidió el CNE. Claro, ese es realmente el asunto trascendental que está en juego aquí. No vamos a creer que nuevas personas van a ser impolutos, santos, que no tienen injerencia de nadie y que de pronto actúan con absoluta objetividad. Yo creo que también es un trabajo complejo. Yo no tengo una fórmula para decir cómo se hace para ser independiente. Yo creo que es un poco la trayectoria, es un poco la experiencia que se va dando en este terreno, lo que permite además tener varias miradas, no es que se tenga la última palabra, sino son varias voces que pueden aportar en esta construcción. Yo creo que aquí lo valioso es más bien propiciar el espacio para el diálogo entre diferentes. Eso es lo más importante. Más allá de que seguramente pueden haber inclinaciones de diferentes tendencias, eso es lo sano en democracia. Lo malo es justamente cercar y decir, no, piensa diferente, se ve un color un poco más tenue, eso no está en mi fila. Y creer que hay blancos o negros. Aquí lo importante es más bien encontrar esas terceras vías, encontrar los canales para poder comunicarnos, aunque pensemos diametralmente diferentes. Entro Ese es el eje. en la recta final de la conversación con Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Señora consejera, el correísmo, que mire usted cómo da vueltas la vida, ahora acusa al CNE de jugarle con la cancha inclinada, de ponerle las cosas en contra, de no facilitarle la integración en un movimiento nacional que pueda participar en el 2019. ¿Está bloqueando el CNE al correísmo? Esa es una prueba de que cada ladrón juzga según su condición. Seguramente el aducir que ahora se puede ordenar y decir porque somos excorreístas tienen que hacerlo, pues de ninguna manera sería para quienes integramos pues una camisa de fuerza para hacer las cosas tal como ellos lo piden, ¿no? Tienen que cumplir con procedimientos como están cumpliendo las más de 100 organizaciones políticas que están a la espera de conformar ya su organización oficialmente. Entonces, si no cumplen con todos los protocolos, con todos los procedimientos, no se les puede dar un trato diferenciado. No se puede esperar que por su linda cara tengan que sacar el partido y que todo tiene que hacérseles también con bandeja de plata. No, de ninguna manera. Más bien, a eso me refiero cuando digo, claro, en el pasado seguramente esperaban que las cosas fluyan, se les haga a su manera, a su medida, en sus tiempos. No, aquí hay reglas claras, aquí hay mandatos que todos estamos cumpliendo y todas las organizaciones, y esta no es la excepción, deben cumplir. ¿Usted nunca se sintió correísta? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y sabe que la señalan como correísta en la calle? ¿Siente que la señalan como correísta? No, yo creo que más bien es un tema que lamentablemente uno, digamos, tiene que cargar con esta figura del Consejo Nacional Electoral. De hecho, muchos amigos me dicen, ¿en serio no? Me preguntaban, ¿no? ¿En serio no eres? ¿En serio no soy? ¿En serio? Ay, ¿cómo así? Tenía que explicar, yo hice un concurso, me dejaron igual fuera, pero después de 3 años regresé y justo renunció una consejera y por eso subí. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, qué bueno. O sea, saben la historia y lo entienden, pero el común de los mortales seguramente dice, no, todos son correístas, todos entraron ahí por algo, no se entiende el caso puntual. En mi caso, yo igual me quedé fuera precisamente por no ser correísta. Y después, una consejera renunció, no tenían en planes de que yo pueda subir, porque de hecho, para que me hayan dejado fuera, era precisamente porque no tenía ningún padrino. Esa ha sido la conversación con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Qué gusto tenerla acá, Ana Marcela. Vuelva cuando quiera y ojalá vuelva todavía como consejera. Ya veamos lo que dice el Consejo de Participación. Con ustedes nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Y no hago conclusión porque he sido mal de la garganta. Aquí nos vemos.